Bien, apagamos pantallas ya que no hace mucho libro, pues es ahora mismo y mejor tenemos las pantallas apagadas y nos centramos bien. Bien, esta unidad 2, dice aquí, vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Entre ellas es eso que se llama topología de red, vamos a ver qué pinta, qué aspecto tienen las redes, ¿no? Qué tipos de redes hay, ¿no? Que creo que es importante también, y los medios de transmisión que tenemos, ¿no? Medio de transmisión es por dónde se transmite la información. Por ejemplo, desde mi ordenador, ¿cómo sale la información? ¿Cómo la estamos transmitiendo? ¿A través de qué cosa? Físicamente. Por cable, ¿no? Es decir, yo tengo mi ordenador conectado por un cable de red que llega hasta ahí, ¿no? Hasta el suelo, ¿vale? Desde ahí hay otro cable que llega hasta por ahí, ¿vale? Pues todo eso son medios, ¿no? Los medios de transmisión. El cable, pueden ser ondas, ¿no? En caso, por ejemplo, de Wi-Fi, o en el caso de 4G para los móviles, todo eso son medios de transmisión. Pues hablaremos un poquito de todos esos medios de transmisión y luego veremos algunos conceptos interesantes de cómo se hace el tema del cableado, ¿no? Cableado significa cómo se echan los cables, cómo se ponen los cables dentro de edificios, por ejemplo, que al final es lo que nos interesa, porque lo que me interesa a mí como experto en redes es que si mañana me piden que haga la instalación de red de una oficina o de un edificio, sepa por dónde empezar y sepa cómo cablear todo el edificio, ¿vale? Cablear es echar cables, no es poner cables, no es enfadarse, ¿eh? O sea, no es lo mismo, es cablear con L. Vale, era un chiste malo, ¿eh? Podéis reír de esas cosas, o aplaudir o no. Vale, vamos a comenzar con algún concepto así interesante también, que yo creo que es importante para luego ir cogiendo idea de lo que nos va a contar el resto de la unidad. Y lo primero que aparece son una serie de palabras o de términos que nos ayudan a entender algunas cositas, ¿no? La primera dice, mira, vamos a hablar de algunos elementos que podemos encontrar en cualquier red, ¿vale? Todos sabemos lo que significa eso de lo que es un host o un equipo, ¿no? ¿Vale? Dice, elementos finales o host son, por ejemplo, un ordenador. Es decir, todo aquello que podemos conectar a la red. Un ordenador, un móvil, una tablet, una impresora. Es decir, hay cosas que podemos conectar a la red, que podemos tener en red, y eso es lo que se conoce como hosts o elementos finales. Pero en una red hay más cosas. ¿Qué más cosas hay en una red? Pues dice, mira, por ejemplo, todos mis ordenadores están conectados ahí dentro de esa caja, y en esa caja, ¿qué hay? Por cierto, esa caja se llama rack. ¿Vale? Que no vaya sonando ya la palabra. Rack es una palabra en inglés que la podemos traducir en español como armario. Pues dentro de ese armario o rack, ¿qué es lo que hay? Hay un switch. ¿Qué más hay? Un router. ¿Vale? Lo mismo que tengo en mi casa, ¿no? Que tenemos un router, pues ahí dentro también hay un router. Bueno, pues todas esas cositas que están por ahí en medio es lo que se conocen como elementos intermedios. ¿Vale? Un nombre complicado, lo he buscado así difícil. Vale, entonces, elementos finales o elementos host, ¿no? Y elementos intermedios, que son los que están por ahí en medio, permitiendo formar la red, ¿vale? Primera definición así curiosa. Otras dos palabras un poco extrañas. Una nos habla de infraestructura de red. ¿Qué es eso de infraestructura de red? Pues se refiere a cómo están distribuidos todos los elementos, ¿no? Elementos finales, elementos intermedios y todo lo que son los medios de conexión o de transmisión. Cables, ¿vale? Cables de distinto tipo, ¿no? Cables de fibra óptica, cables de red, ¿no? De pares que tenemos aquí, o lo que es la transmisión a través de ondas también, ¿vale? Todo eso se conoce como infraestructura de red, concepto, simplemente para que lo tengáis en la cabeza. Otro concepto, la topología. La topología nos dice que es la forma que tiene una red. ¿Qué forma tiene? Hablaremos de eso, porque además se puede hablar de topología física y de topología lógica, ¿vale? Hoy vamos a hablar de una de ellas, lo que es la topología lógica. ¿Qué es la topología lógica? Pues mira, una cosa muy sencillita, simplemente ver cómo se comunican todos los equipos que yo tengo en la red. ¿De qué forma se comunican? ¿Vale? Eso es lo que se conoce como topología lógica, y también cómo esos terminales, los equipos, acceden a la red. Si lo hacen a través de cables, si lo hacen a través de ondas, ¿vale? Todo eso es lo que se conoce como topología lógica. ¿Cómo está configurada la red? ¿Cómo se comunican entre sí los equipos? Eso es topología lógica. Luego veremos que la otra, la física, es qué pinta tiene la red, ¿no? Y un poco el aspecto físico que tiene la red, que son un poco distintos, ¿vale? Según esto de las topologías lógicas, podemos hacer una primera clasificación de las redes según el tamaño que tenga la red.
hay redes que son muy pequeñitas. Por ejemplo, la red que yo tengo, que llevo encima de mí, por ejemplo, o que está muy cerquita a mí, por ejemplo, si yo tengo en mi casa un ordenador y al lado del ordenador tengo una impresora, o tengo un escáner, o tengo, ¿no? ¿Vale? Es decir, cositas que yo tengo conectadas alrededor de mí, o por ejemplo en mi móvil yo puedo tener mis cascos inalámbricos, por ejemplo, ¿vale? Eso es una red también. Y esa red tan pequeñita se llama red de área personal, ¿vale? Lo que se conoce como PAN, ¿vale? Aparte del PAN de toda la vida, PAN resulta que es Personal Area Network, ¿no? Red de área personal. Es decir, aquella red tan pequeñita que la llevas encima. Por ejemplo, tu móvil y tus cascos inalámbricos o tu cosa, no sé, lo que sea inalámbrico que llevas encima, ¿vale? Eso es una red. Dice, ¿qué protocolos utiliza este tipo de redes? Pues, por ejemplo, Bluetooth, que lo conocemos todos, ¿no? O NFC. ¿NFC os suena? Sí, de contacto. Es la de sin contacto, ¿no? Es decir, que acercas tu móvil a un sitio y, Pagar con tarjeta. por ejemplo, para pagar. ¿Mm? Bueno, pues son protocolos que te permiten comunicación a muy corto alcance, muy corta distancia, ¿vale? Pero que nos permiten conectarnos con algo, ¿no? Conectarnos con nuestros auriculares o conectarnos con nuestro, yo qué sé, con este de pago, ¿no? El TPV, ¿no? ¿Cómo se llama? El zapatófono este, donde pagas, ¿vale? Datáfono, eso, no zapatófono, ¿vale? Muy bien. Siguiente red un poquito más grande. Ahora ya hablamos de red de área local, que seguro que os suena, una LAN, ¿vale? La LAN, ¿qué es? Es una red relativamente pequeña, ¿vale? Relativamente, puede ser grande, pero al fin y al cabo lo que es más o menos un ámbito reducido de ordenadores, ¿no? Dice, son redes pequeñas que permiten pues que una serie de servicios, usuarios, pues puedan acceder todos a la red, ¿no? Tiene una estructura común y normalmente es la de tu casa o la de una oficina, la de esta clase, esos son redes locales, ¿vale? Una LAN. Dice, ¿cuáles son los protocolos que se utilizan en una LAN? Pues, por ejemplo, si yo tengo cable, utilizaré el protocolo de Ethernet, ¿no? Pero si, por ejemplo, estoy conectándome a través de mi móvil, pues yo lo que tengo es otro protocolo que es Wi-Fi, por ejemplo. Tengo protocolos distintos. Cuando la red es inalámbrica, hablamos, en vez de LAN, hablamos de WLAN, ¿no? Porque la W significa wireless. Y wireless significa inalámbrico. ¿Vale? Es decir, las redes locales inalámbricas son las WLAN. Vale, ¿las hay más grandes? Sí, las hay más grandes. Es decir, aparte del área de la red de área local que tenemos aquí, puede haber todavía más grandes. Hay una que está entre estas dos, que la menciono aquí un poco de pasada, que se llama red de área de campus, o también llamada CAN, ¿vale? Esto es en inglés siempre, ¿no? Campus Area Network, ¿no? Bien, una CAN, una red de área de campus, es cuando tienes, por ejemplo, varios edificios. ¿Os suena alguno los edificios de Telefónica donde está Movistar? Ahí por el... ¿cómo se llama esto? Hoy estoy un poquito espeso, ¿eh? Estoy un poquito espeso. La zona de... que hay 4 edificios así cuadrados al lado de la M40. Ay, no suena. Bueno, pues por ahí por el norte de Madrid, ahí al lado de la M40. Precisamente, pues Telefónica tiene 4 edificios así cuadradotes y además que están en cuadrícula y que están conectados entre sí, ¿vale? Eso sería una red de área de campus, ¿vale? Eso es un campus, son varios edificios que están conectados entre sí formando una red grande, ¿vale? Y es lo que se conoce como CAN, o red de área de campus. O por ejemplo en una universidad que tú tienes distintos edificios y están todos conectados entre sí en una red, red de área de campus. ¿Las hay más grandes? Sí, las hay de lo que se llama de área metropolitana, que es una metrópolis, una ciudad, ¿no? Un pueblo. Es decir, las hay de tamaño ya de ciudad. Son redes, dice, son varias redes LAN que están interconectadas entre sí, pero que se extienden a lo mejor pues en una distancia de pocos kilómetros, una ciudad, ¿vale? Son redes de área metropolitana. Y por último, las más grandes de todas son esas que llaman redes de área extensa, que se llaman WAN. ¿Por qué se llama WAN? ¿Qué significa esa W de aquí? No. No. No es world, no es wireless, sino wide. ¿Wide qué significa? ¿Eh? No, wide no. Wide. Wide. Es lo contrario de narrow. ¿Qué significa narrow?
Hoy el inglés, ¿cómo lo llevamos? Estamos ahí. Bien, narrow es estrecho y wide es amplio, ancho, ¿vale? Entonces, Sí. red de área extensa, wide area network, ¿vale? Red. Los monitores aquí de Paraguay y he dicho, Vale, ¿cuál es la red más grande que existe? Internet, ¿no? Sí. Que es una red de redes, una red que engloba redes públicas, redes privadas, ahora veremos un poquito de eso. Pues Internet es una red de área extensa. Dice, por ejemplo, que si tienes una sucursal en Madrid y otra en Barcelona y se comunican entre ellas, eso es una red de área extensa. ¿Vale? Es decir, que abarca ya, pueden ser decenas de kilómetros, miles de kilómetros, pues tienes comunicadas distintas zonas o distintas ciudades o distintas oficinas en distintos puntos, ¿no? Vale. Aquí bien, ¿no? Fácil. Sí. Vale. Bien, vamos a ver una pequeña otra clasificación según distintos criterios, ¿vale? Es decir, todo esto son conceptos, es para ir entendiendo un poco luego el tipo de redes que hay y todas esas cosas, ¿vale? Pues aquí nos habla de 3 clasificaciones posibles, dice según otros factores. Por ejemplo, según el carácter que tiene la red, dice que podemos hablar de redes privadas. Por ejemplo, la red de una empresa es una red privada, ¿no? Porque pertenece a ella. Es una red que tiene recursos de la empresa y no es para el público en general. Redes públicas, pues la red que ofrece, por ejemplo, pues Movistar o la red que ofrece Vodafone, ¿no? Esas son redes públicas y que puede utilizar todo el mundo más o menos, y ha pagado, ¿no? Y que sirven para unir redes más pequeñas, ¿no? Es decir, si yo quiero comunicarme con mi casa, yo utilizo una red pública que es la de Movistar, por ejemplo. Y luego dice que hay redes mixtas, que sería que engloban redes privadas y redes públicas. Dice, un ejemplo, dice es Internet, de red mixta, porque tiene redes privadas y redes públicas. ¿Vale? Primera clasificación según el carácter privadas, públicas y mixtas. Segundo factor por el que podemos clasificar las redes, dice, según el tipo de transmisión o las características de transmisión. Dice, así podemos hablar de redes punto a punto, que es simplemente entre dos equipos, que se comunican entre ellos, ¿vale? Un canal y se comunican entre ellos, punto a punto. Pero luego hay otras que, en las que se comparte lo que es el canal de comunicación, y entonces hablamos de redes multipunto o broadcast, ¿vale? Broadcast significa que es a muchos puntos, ¿vale? Es una red entre diversos ordenadores porque comparten el mismo medio de comunicación, por ejemplo, la misma red o lo que sea. ¿Vale? Entonces, según las características de transmisión, hablamos de redes punto a punto o multipunto o broadcast. Vale, clasificaciones. La última clasificación es según dice la relación funcional. ¿Qué relación hay entre los equipos que se comunican? Si los dos equipos son, digamos, exactamente iguales, están al mismo nivel, eso se habla de red peer-to-peer. ¿Esto suena, lo habéis oído alguna vez, lo de peer-to-peer? El P2P es... P2P. Me suena haberlo visto en algún lado, pero no me acuerdo dónde. ¿A alguien le suena dónde se utiliza o dónde se ve? ¿Con qué tiene que ver lo de las redes P2P o dónde se utilizan? ¿Alguien se ha descargado alguna vez algo? Sí. ¿Qué? Por ejemplo, con Torrent, ¿no? Vale. Con Emule o con, ¿no? Estas cosas. Eso es una red P2P, en la que yo me descargo algo de otro ordenador, del ordenador de otra persona. Es decir, no me lo estoy descargando de un servidor, me lo estoy descargando pues del ordenador de Sergio. Yo no sé qué es Sergio, ni sé qué es Ángel, pero me lo estoy descargando de alguien que es como yo, exactamente igual. Y vosotros lo descargáis de mí, del otro, del otro. Eso es una red P2P o peer-to-peer. ¿Vale? Lo del, ya sabéis que el tú se pone como un 2 en inglés, ¿no? ¿Vale? Entonces son, dice, redes en las que no hay jerarquía, no hay alguien que esté por encima de nadie, sino que todos los equipos son iguales. Lo mismo que ofreces tú, también te pueden dar a ti recursos el otro ordenador, ¿no? Y la otra posibilidad es lo que se conoce como cliente-servidor. Es decir, yo por ejemplo me conecto a Marca y yo no puedo dar las páginas de Marca. Marca tiene un servidor que me ofrece esas páginas a mí. ¿Vale? Cliente por debajo, servidor está por arriba y de él yo me descargo cosas. O hago cosas que me ofrece ese servicio. ¿Vale? Entonces dos posibilidades, peer-to-peer en la que somos todos iguales, cliente-servidor en la que hay un servidor que ofrece sus servicios y yo lo que hago es descargarme o intercambiar cosas con ese servidor, pero dice que no están al mismo nivel, ¿vale? El servidor está a otro nivel. Dime. Pero por ejemplo, cuando subes un archivo a Mega o a Mediafire o algo que es online, ¿se lo descargan también de tu ordenador? ¿O desde la nube de Mega? O No, es decir, cuando tú lo estás subiendo, lo que estás haciendo es que te conectas al servidor que tienen ellos y almacenas ahí tu información, ¿no? Otra cosa es que luego tú des permiso para compartir o para lo que sea,
pero en principio es tu espacio de almacenamiento, ¿no? Entiendo yo que funciona así. Es decir, otra cosa es que tú cuando quieras digas, oye, pues mira, te doy el enlace para que te puedas descargar esto, pero no deja de ser una comunicación cliente-servidor. ¿Vale? Es decir, un servidor, en este caso, donde tú almacenas información y otros a lo mejor pueden acceder a ese servidor. Pero sería este tipo de arquitectura, cliente-servidor. ¿Vale? Es decir, el peer-to-peer es, ya os digo, los torrent. Es el ejemplo básico y típico de lo que es peer-to-peer. Comunicación entre iguales. Son todos ordenadores de gente. ¿Vale? ¿Alguna duda de estas clasificaciones? Facilito, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es un pequeño test sobre eso, ¿vale? Dejamos ya hoy la teoría y vamos a hacer un pequeño test. Lo que voy a hacer es cortar ya la grabación.